el Estado no puede o no debería estar de espaldas al pueblo, y menos jugar con el futuro del país. Y dentro de ello, estoy hablando también de la despensa nacional, quienes permiten que el 80% de los alimentos que nos llevamos a la boca, los 32 millones de peruanos, vengan de ellos. Y también mencionar que no se acaba bien, nunca se acaba bien cuando la política empieza a intentar dominar la economía nacional. Y dentro de la economía está la economía de los hermanos agricultores. Yendo un poco a los números, 183.000 millones de presupuesto 2021, 3.2% más que el año anterior, pero el incremento del año 2019 al 2020 fue de 5.53 mayor. Es decir, el crecimiento que hemos tenido ahora es menor al del año 2019, y la situación nacional, no solamente del agro, es bastante complicada. Y hemos tenido 2 trimestres negativos, lo cual ha llevado ya a que el país esté en recesión. Pero económicamente hablando, si esto continúa, el país va a caer en depresión. Y salir de una depresión es mucho más complicado, sobre todo para la seguridad alimentaria nacional. El Estado, el gobierno nacional está recibiendo 129.000 millones, de los gobiernos regionales 33.000 millones y 21.000 millones para gobiernos locales. Pero ahí tenemos un problema, así como has puesto el porcentaje, presentaste, Félix, el porcentaje de avance del presupuesto, los gobiernos regionales están sobre 40%, y los gobiernos locales llegan casi al 25% de ejecución, faltando menos de 4 meses para terminar el año. Pero aún no trabajan con el perfeccionamiento de la ley de descentralización. Es necesario arreglar ese tema y también terminar esta ley con el proceso de regionalización, para que exista cierta dependencia de dirección y gestión entre gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, cosa que hoy no existe. Y también entre los poderes, el ejecutivo y el legislativo, debieran pensar en el país. De los 8.815 millones para el sector agropecuario, 516 millones van para infraestructura y riego, 400 para el Fondo Agrobanco, que sabemos en qué va a terminar, 82 millones para créditos del seguro vía Fogasa. Es realmente impresionante. Reconversión de cultivos, 62.7 millones. ¿Y dónde están los mercados itinerantes? Eso es un arbur. Prometieron que hasta fin de este año, 2100, desde marzo hasta diciembre, van haciendo recién 900, pero olvidan que el país es la suma de 1.874 distritos, 194 provincias y 25 departamentos. El presupuesto en agricultura del 2020 van ejecutando 43.8 solamente dentro del Minagri, 46 en general, 57% en actividades y 30 en proyectos. Posiblemente, como referías, estos números van a subir, pero no se trata de gastarse la plata por gastar para salir bien en la foto. Se trata de gastar el dinero de todos los peruanos de manera apropiada para generar productividad en el agro. Mientras eso sucede, salió el reporte hace poco de la Contraloría que nos dice 23.297 millones de soles se fueron en corrupción. Y estamos hablando de un presupuesto para el agro que es 8.815 millones. Es una barbaridad realmente, es casi 3 veces más del presupuesto del agro. Pero analicemos el presupuesto del 2021 contra el presupuesto 2020. En 2020 fueron 3.500 millones del presupuesto ya modificado, que comparado con el presupuesto asignado, tenemos una diferencia
este nuevo año habría 250% más de dinero. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está gran parte de esos fondos? Habría que analizar bien si están para las obras de reconstrucción, si están los adicionales que están colocando para seguir apoyando al agro desde el punto de vista del COVID. Pero el gran problema, ¿cuál es? El gran problema es el recurso humano. El señor ministro tiene muchísima experiencia, él ha sido viceministro por muchísimos años, volvió a ser viceministro, ahora es ministro, tiene mucha experiencia. La gente que tenía, que ha vuelto, tiene mucha experiencia. El problema es el recurso humano. No podemos trabajar desde los altillos o de los escritorios, tenemos que trabajar escuchando. Hoy, que no pueden caminar por el país, escuchando al pueblo, escuchando al agricultor. Hoy, que la mayoría están haciendo teletrabajo, han incrementado el presupuesto para gasto corriente, eso es planilla. ¿Para qué? Han incrementado en 1.000 millones el presupuesto para asistencia técnica, capacitación, pero sobre todo para asesorías realizadas desde el escritorio de alguien que no conoce necesariamente el campo. Lo que necesitamos hacer es reformular el presupuesto, y ahí tendría mucho que ver el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el señor Machaca, que tiene en sus manos ya ese documento y deberán aprobarlo a fin de año recién, para exigir al Ejecutivo que sincere los datos, que borre lo que no es productivo para el agricultor y que tome decisiones con planes claros en bienestar de todos. Las medidas que han sido tomadas requieren ser ajustables. Como bien decía Lucila, hay varios problemas. Podríamos hablar muchísimo de los mercados, podríamos hablar del FAGE-Agro, de los bonos agrarios, y cómo todo eso no ha llegado al agricultor. Todavía hay un buen porcentaje de agricultor, incluidas mujeres agricultoras, que no están recibiendo ningún apoyo. Solo un breve comentario: ¿cómo es posible que le pidan el número de suministro eléctrico para registrarse si no tienen teléfono celular inteligente, no tienen laptop, no tienen conexión de internet y menos tienen suministro eléctrico? Eso demuestra el desconocimiento de lo que está sucediendo en el campo. Ahora, propuestas de solución hay muchas. Hay mucha gente que ha estado dando solución. La primera que he venido comentando es todos esos fondos que el Estado está dando al agricultor, pero que no les llega. Todos los fondos que no han sido utilizados todavía por los gobiernos locales y regionales podrían ser redistribuidos en las partidas para que los municipios distritales compren directamente al agricultor, lo lleven a pequeños puntos de acopio donde la mercadería sea seleccionada, limpiada y envasada para que llegue directo a un mercado itinerante por semana, por distrito, 1.874 por semana mínimo, y generar micromercados en diferentes zonas del propio distrito. Los excedentes pueden ir a capital de provincia, capital de departamento y capital del país, y los productos que no sean apropiados, que coloquen de una vez pequeñas plantas lecheras para hacer quesos madurados, que pongan plantas para hacer zumos, jugos, con la fruta que se está malogrando, y así podríamos seguir conversando. Otra es trabajar directamente en la oferta y demanda. En el sector industrial nacional la oferta ya mejoró, pero la demanda no mejora porque no hay trabajo. En el sector agrario, tanto la oferta como la demanda están complicadas. Y como decía Lucila, la campaña grande ya está por empezar y en muchos casos ya empezó. En Cusco ya terminó la siembra del maíz. ¿Y qué está pasando? El agricultor tiene muchos problemas. En muchos casos no ha recibido apoyo del Estado y ha tenido que prestarse. ¿Qué necesitamos adicional? Es mucho necesitamos. Necesitamos un Estado digital que busque rentabilidad social, pero con valor compartido para todos, que genere una justa y equitativa distribución. Ese es el gran problema en un país que va a terminar con un Producto Bruto Interno de menos 17. Ese es el gran problema hoy día, donde la inversión pública ha caído fuertemente, la inversión privada no reactiva porque el Estado
no reactiva, no promueve la inversión privada en el tema agrícola aún hoy en día, y no fomenta al pequeño agricultor. Necesitamos mejorar a futuro la productividad agrícola, y para eso deberíamos alinear todo, la infraestructura agraria, con el desarrollo del sector y con todas las entidades del ministerio, no como hoy que se mantienen como compartimentos estancos, como chacras diferentes, que no conversan entre sí, cada quien hace algo diferente. El gran problema es que están hoy presentando como hechos concretos futuras promesas sin conocer el campo. En esta época de pandemia, el ser humano, los peruanos, teníamos un ingreso y teníamos un nivel de gasto. Y se ha visto fuertemente afectado nuestro ingreso en todos los sectores, incluido el agrario, y por lo tanto hemos tenido que ajustar los gastos a lo mínimo posible para sobrevivir. Exactamente lo mismo debieran hacer todas las carteras del gobierno, incluida la cartera de Agricultura. Pero eso no está sucediendo y lo vemos en la propuesta que han presentado al Congreso del presupuesto general de la República para el próximo año, incluido las partidas para Agricultura. A esto yo lo llamo miopía política, muy afectado por el virus histórico, no por el COVID, sino por el virus histórico que aqueja a nuestro país desde la época del 1821. Este virus histórico es el que ya afectó el sentido del olfato y la capacidad de pensar de muchos. Y es ese virus histórico el que está generando cierta libertad política de rebaño, no contagio de rebaño, es una libertad política de rebaño, que lamentablemente, tal como van las cosas, podría afectar fuertemente a nuestra sociedad. Lo que refirió Lucila tiene toda la razón, yo lo complementaría. A un mono, aunque lo vistas de seda, el mono se queda. Se trata de personas, seres humanos que tienen que recapacitar sobre qué es lo que se requiere en el sector agrícola. Y sobre Víctor, refiriendo a las gallinas de huevos de oro, yo considero que las gallinas de huevos de oro, no solo en el ministerio que nos compete ahora, sino en todos, es la infraestructura, son las compras, las asesorías y demás cosas. Lo que fuertemente se requiere, que no creo que este Congreso pueda hacerlo, será el próximo, si es que es el 2021, se necesita que los ministerios se dediquen a hacer desarrollo, a ser promotores. Un Ministerio de Agricultura pensando en el desarrollo agrícola, ganadero y forestal del país. Y crear rápidamente un Ministerio de Infraestructura. Sea el Ministerio de Agricultura o cualquier ministerio que requiera una obra, va al Ministerio de Infraestructura, donde no hay contacto ni con el solicitante ni con la empresa que va a hacer la obra. El presupuesto se hace de la obra a costos unitarios, con planos y todo terminado. Eso va a otro Ministerio de Adquisiciones que se encarga de hacer subastas inversas de todas las obras. Y lo mismo para todas las compras estatales. Una sola entidad comprando para todos, donde nadie puede meter la mano o preferir a alguien versus a otro en el momento de decidir. Necesitamos también que se preocupen fuertemente por los bienes públicos. La educación es un bien público consagrado en la Constitución, la salud, la seguridad alimentaria y sobre todo el trabajo. Necesitamos fuertemente ya revertir la pobreza extrema, que ya está llegando al 3%, que tomen decisiones para formalizar el 82% de informalidad que existe en el Estado, pero lo que va a ser más difícil, necesitamos que se vistan de peruanidad, exhortándolos que por favor estén a la altura de la patria, que trabajen por la democracia, ordenamiento jurídico, pero que respeten la independencia de poderes, siempre teniendo como base la gobernabilidad. El Estado, termino como empecé, diciendo el Estado no debe actuar a espaldas del pueblo, no deben jugar con el futuro del país. Los señores miembros de la Comisión Agraria que tomen
mucho cuidado, que se rodeen de expertos para analizar bien el presupuesto, reconvertir las partidas que sean necesarias pensando en el futuro del agro nacional.